Hola, un placer estar aquí con ustedes hoy hablando sobre innovación. Yo soy Daniela Rico, soy coordinadora de innovación en un gremio, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. De formación soy administradora de empresas, tengo una maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación y soy una apasionada por estos temas y pues creo firmemente que la innovación, la ciencia, la tecnología son un motor para el desarrollo de los países y también para el desarrollo de las personas. Eh, Mi charla hoy es para que hablemos un poco sobre esos casos de éxito de innovación abierta en Colombia y quisiera empezar con una frase que escuché hace poco en una conferencia en la que estuve y es esta frase. Entonces, el ser humano es la única especie que puede imaginar un futuro y hacerlo posible. La dijo Luis Arnal, que es un Global Co-Lead en Accenture, y me puso a pensar muchísimo en lo poderosos que somos los seres humanos y en lo que podemos hacer si positivamente queremos transformar el mundo. Entonces, esa es mi reflexión para ustedes y es que pensemos muy bien ese poder que tenemos para transformar positivamente nuestras realidades, para cambiar todas las situaciones que enfrentamos día a día. Entonces, eso me lleva a preguntarles en qué mundo realmente quieren vivir ustedes, en qué mundo realmente queremos vivir todos. Y es que si ustedes están imaginando un mundo y pues en ese mundo hay cosas chéveres, cosas positivas, oportunidades para todos, o en ese mundo están pensando también en que su emprendimiento sea una realidad, y bueno, muchas cosas positivas, pues yo los invito a que diseñemos juntos ese mundo que ustedes están imaginando. Eh, Hay una herramienta muy positiva o pues una herramienta que nos puede ayudar en ese camino, es la innovación. Entonces, la innovación es una herramienta que nos permite crear ese mundo porque la innovación es cuando nos enamoramos de un problema o cuando buscamos soluciones a ciertos problemas, esa solución la hacemos o la pensamos de una forma novedosa y esa solución tiene un impacto positivo en la sociedad. Entonces, eh, ese es mi mensaje. Y finalmente, esa construcción, pues la invitación es a que no la hagamos solos. Pues construir un mundo solo es muy difícil porque en este mundo estamos todos los seres humanos, entonces trabajar juntos en esa construcción es el camino más inteligente. Seguramente a ustedes muchas veces les han dicho que gana el más fuerte, siempre como en los ecosistemas, entonces que uno tiene que ser fuerte, que el león es el rey de la selva porque es el más fuerte, pero no necesariamente esto es así y no necesariamente la evolución del ser humano ha sido gracias a esa creencia de que siempre gana el más fuerte. Eh, y pues yo les voy a mostrar este video para que miremos que no siempre gana el más fuerte. It's smarter to travel in groups. Bueno, espero que con este video pues
les haya quedado un poco más claro por qué no siempre gana el más fuerte y por qué si trabajamos juntos podemos hacerle frente a muchas circunstancias en nuestras vidas. Y justamente eso es lo que han venido aprendiendo las empresas con el tiempo, que no tienen que sabérselas todas, que no necesariamente solas van a llegar más lejos. Incluso hay un proverbio chino que manifiesta pues un poco eso, y es que pues si caminas solo, seguramente vas a llegar más rápido, pero si caminas acompañado, seguramente vas a llegar más lejos. Y ese es el mensaje y eso es lo que han venido aprendiendo las empresas con el tiempo y lo que han aprendido también en esta pandemia. Entonces, quiero empezarles a contar un poco esos casos de éxito de innovación abierta, de trabajo colaborativo que hemos venido teniendo en estos meses en nuestro país pues por la pandemia. El primer caso de éxito de colaboración y esa innovación abierta es increíble en muchos países en este sentido. La solución que surgió en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Medellín fue una iniciativa que se llamó InspiraMed, que fueron 3 prototipos de respiradores mecánicos de bajo costo en la que participaron cerca de 50 entidades y pues fue impresionante porque casi todo el ecosistema de innovación de la ciudad, incluso de Antioquia, tuvo que ver con esta iniciativa y pues ya les cuento un poco en detalle qué fue lo que pasó y cómo se gestionó en ese proceso. Bueno, aquí vemos ese proceso. Entonces, en el concepto, ese concepto o esa idea de hacer esos ventiladores surgió en un chat de WhatsApp que se llama Innovación por Colombia. Y en ese chat hay cerca de 105 líderes de innovación de empresas y entidades de la ciudad de Medellín. Entonces, el rol de ese equipo fue tener como la idea de, bueno, es muy seguramente esto se dio a inicios de la pandemia. Entonces, la conversación de este chat fue, bueno, muy seguramente en algunos meses vamos a necesitar esos respiradores. La demanda local está, pues no hay opción de conseguir localmente. La demanda internacional también estaba muy complicada porque pues todos los países tenían la misma necesidad y pues en ese caso los países con mayor recurso pues se quedaron con esa oferta de respiradores que había disponibles. Entonces pues la idea fue empecemos a desarrollar nuestros propios ventiladores de bajo costo. Algo importante para decirles es que normalmente un ventilador de estos puede costar en el mercado unos 200 millones de pesos y la meta que tenía este equipo de la ciudad fue desarrollar un ventilador de cerca de unos 7 a 12 millones de pesos. Bueno. Luego de ese concepto y esa idea, se empezaron a convocar todas las personas que pudieran estar en capacidad para hacer este desarrollo. Entonces, se empezó a buscar en las universidades esos grupos que pudieran tener esa capacidad. Entonces, en los grupos de investigación se buscó, bueno, quién tiene capacidad para hacer este desarrollo. Entonces, de la Universidad de Antioquia salieron investigadores que tenían la capacidad, de la Universidad EIA también, y en una empresa que se llama Industrias Médicas San Pedro, pues también había la capacidad porque estaban dedicados también al desarrollo de equipos biomédicos. Entonces, finalmente, ese equipo se conformó y fueron los encargados de ese desarrollo. Finalmente, se estableció también un equipo de pruebas. En ese equipo de pruebas estaba la Universidad CES, que fue la encargada de hacer la prueba en animales, y también se dedicó otro equipo ya para las pruebas en humanos, que fue el Hospital Universitario San Vicente de Fundación, la Clínica de las Américas y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y finalmente, había un equipo dedicado plenamente a la producción a escala comercial de este desarrollo. En equipo, había también un equipo transversal que fue Ruta N, Andy y la Alcaldía de Medellín, que estaban a cargo de recaudar los fondos en diferentes campañas que se desarrollaron. La campaña de la Alcaldía fue Unidos por la Vida y la campaña de la Andy fue Unidos Somos Más País, y pues finalmente fueron los encargados pues, de articular y de que estas cosas pasaran. Pues como ustedes pueden ver en este gráfico,
fue todo el ecosistema de innovación, por decirlo así, exageradamente como buena paisa, pues el que participó de esta iniciativa. Pero lo interesante es ver cómo en tan poco tiempo, porque esta iniciativa fue en cuestión de 2 semanas que ya estaban empezando a montar los prototipos, universidades, empresa y pues como toda la sociedad civil participando de una sola iniciativa, y por eso pues es finalmente un caso de éxito. Les voy a dejar un video para que entendamos un poco mejor qué fue lo que pasó acá. El 2020 nos ha hecho testigos del poder transformador de las ideas innovadoras, los lazos fuertes y el trabajo colaborativo para romper barreras, hacer historia y enfrentar juntos tiempos difíciles. Hoy, gracias a la suma de voluntades diversas y potentes, estamos a pocos pasos de poner al servicio de la vida y la salud de cientos de colombianos 3 modelos de respiradores funcionales y competitivos para asistir la recuperación de los pacientes críticos de COVID-19. Todo comenzó con un llamado a la acción en un chat grupal donde se encuentran los principales líderes de innovación de la región, el cual rápidamente se convirtió en un esfuerzo colectivo y colaborativo que atendieron con compromiso y entusiasmo equipos de investigación y desarrollo de los sectores académico y empresarial, listos para unirse y asumir juntos el desafío de fabricar, localmente, los ventiladores mecánicos necesarios para atender la crisis. En cuestión de horas llegaron las propuestas iniciales para que ante la escasez sin precedentes de ventiladores en todo el mundo, Colombia fabricara localmente los suyos. Esas ideas dejaron los planos para hacerse tangibles. Hoy los prototipos están en su fase de validación final, luego de pruebas in vitro, preclínicas y electromagnéticas, por parte de nuestro aliado INVIMA, con todo el rigor investigativo, científico, técnico y tecnológico. Son 3 máquinas con principios técnicos diferentes, pensadas para mitigar los riesgos de un posible desabastecimiento y optimizar las cadenas de suministro, así como su producción en serie. En medio de la coyuntura, este ecosistema articulado de más de 50 organizaciones ha sabido cómo trabajar de forma coordinada y colaborativa, guiado por un propósito unificador: salvar vidas. Cada una desde su talento humano, capacidad técnica o desde su generosidad y donaciones para hacerlo posible. Los voluntarios se autoorganizaron en 5 equipos de trabajo: el equipo de diseño técnico e ingeniería, el equipo de manufactura y planta, el equipo de cadena de suministros, el equipo de regulación y el equipo de financiación. Hoy la producción industrial de los 3 modelos de respiradores se realiza en Industrias ASEP, Industrias Médicas San Pedro y Auteco Mobility, encargados de crear nuevas líneas de producción y cadenas de abastecimiento para este propósito. Inspiramed es una iniciativa sin ánimo de lucro en la que los diseños son open source para que puedan ser replicados en cualquier parte del mundo, abriendo caminos a nuevas apuestas de unión entre el talento, el conocimiento y la voluntad de las empresas de construir sociedad. Esta es la evidencia del impacto nacional e incluso global que puede lograr el sector empresarial cuando organiza su capacidad de innovación para materializar ideas ambiciosas y altruistas. Ante los días complejos, respondemos con la tenacidad de convertir la dificultad en oportunidad. Ante el desafío que hoy enfrentamos, respondemos con la fuerza inagotable que supone trabajar juntos por la vida. Bueno, creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de este tipo de iniciativas y de otras que se han venido gestando en nuestra sociedad, y justamente de ese poder de la colaboración. Entonces, esto es lo que vamos a ver en estos casos que tengo preparados. El caso número 2 es alianza en pro del personal médico. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era el reto? Y era el déficit de elementos de protección personal para los médicos, y la solución fue una donación de 157,000 kits de ropa médica para el personal de salud que atiende la emergencia sanitaria. Y ese kit estaba configurado con unas batas y unos gorros. ¿Qué fue lo interesante acá? Que se unieron unas empresas en toda la cadena de valor y pues finalmente lograron hacer la donación de esos kits. Entonces,
La materia prima, en total fueron 31 toneladas de polipropileno, fueron donadas por Esentia, que es una filial de Ecopetrol, que se dedica a la producción de polipropileno en nuestro país y está ubicado en Cartagena. Eso también es importante porque no necesariamente estas iniciativas o para uno colaborar tiene que estar en una misma región, sino que pues uno puede hacer colaboración donde se ubique con personas de otras ciudades, de otros países, y eso es también algo que hemos visto en medio de esta pandemia, y es que pues no hay límites para la colaboración. Bueno, finalmente la transformación del polipropileno la hizo Biobolsa. Ellos son una empresa productora de bolsas reutilizables en Bogotá, y pues convirtieron ese material en una tela. Esa tela fue entregada a Arturo Calle y ellos fueron los encargados de manufacturar esos 147.000 gorros y batas. Y luego, pues cuando ya la producción, esta confección estuvo lista, se le entregó a la Cruz Roja y ellos hicieron la distribución gracias a sus entidades locales en las diferentes regiones pues, donde se necesitaba esos insumos. Entonces, como ven, esto es como un ejemplo también de cómo se puede hacer una innovación en toda la cadena de valor y cómo pues las empresas, de acuerdo a sus capacidades, pueden ir aportando y apoyándose y apalancándose de otras para lograr pues soluciones muy interesantes y muy necesarias. Bueno, el caso de éxito número 3 es Colombia cuida a Colombia. Entonces, el reto acá es que en Colombia una de cada 4 personas vive en situación de pobreza y son las más afectadas por las medidas implementadas para frenar el coronavirus. Entonces, la solución fue disminuir ese impacto del COVID-19 en las poblaciones más vulnerables, aliviando sus necesidades de alimentación y salud. Lo interesante de esta iniciativa es que ha tenido un impacto gigante, digamos que fue una movilización casi que de todo el país. En este momento hay más de 600 entidades involucradas y los resultados también son impactantes. Entonces lograron impactar más de 1.700.000 personas, fueron más de 28 millones de kilos de alimentos en más de 158 municipios y ciudades del país. Otra de las, pues como de los logros que tuvo esta campaña es que lograron hacer una producción multiplataforma en vivo, fue la más grande de nuestro país. Fue transmitida durante todo un día por los medios más importantes del país y se sumaron muchos artistas, no sé si ustedes lo recuerdan, pero muchos artistas estuvieron involucrados y fue pues un tema de verdad pues como revolucionario y pues importantísimo porque nos demostró que sí podemos trabajar juntos, que los colombianos cuando nos unimos podemos hacer muchas cosas muy chéveres e impactar positivamente pues las poblaciones que más lo necesitan. Pues acá, como les decía, fueron más de 600 instituciones entre asociaciones y fundaciones, empresas, universidades, medios de comunicación. O sea, ustedes no se imaginan el despliegue también logístico y el despliegue administrativo para organizar que tantas personas realmente pudieran unirse y pudieran trabajar y se pudieran lograr pues como las metas. Entonces sin lugar a dudas es un caso de éxito y pues es una iniciativa que debemos pues visibilizar todos los colombianos y seguir apoyando porque pues todas estas iniciativas siguen y pues la pandemia no se ha acabado. El caso de éxito número 4 es Moverán y aquí el reto es pues hay muchos retos en materia de movilidad en nuestro país y pues no es solo un problema de Colombia, sino pues también del mundo, y es cómo vamos migrando a una movilidad más sostenible y cómo vamos volviéndonos un poco más conscientes de la importancia del transporte público o las opciones de transporte colaborativo, también pues las opciones que vienen llegando, en este caso pues toda la opción de movilidad eléctrica. Y muy seguramente pues eso va a seguir evolucionando. Entonces, en este caso es como reducir las emisiones
que se tienen por la movilidad pues, que tenemos tradicional en nuestra ciudad, en nuestro país. Y para eso la solución fue pues, una apuesta conjunta entre 3 instituciones para desarrollar soluciones de movilidad sostenible que apuntaran al bienestar de las personas y también pues, a la competitividad de las empresas. Otro tema importante es que esta iniciativa pues seguramente se venía gestando hace rato, pero pues fue muy propicia o es muy propicia ahora porque pues lo que necesitamos es un poco más de distanciamiento social y reducir la ocupación en los medios de transporte público tradicional. Entonces les voy a presentar esta iniciativa. Hola, somos Moverang. Queremos compartirte el sueño que tenemos sobre el futuro de la movilidad en nuestras ciudades, ese que cambiará para siempre la forma como nos desplazamos y disfrutamos de ellas. Es tiempo de tomar decisiones inteligentes en relación con nuestra movilidad. Creemos que es posible hacerlo mientras cuidamos del medio ambiente y de los demás, formando parte de una comunidad que le apuesta a la movilidad sostenible. Queremos que disfrutes la movilidad y manejes tu tiempo. Por eso te ofrecemos diferentes alternativas y vehículos eléctricos como bicicletas, patinetas, motocicletas y carros, para que vivas tus desplazamientos diarios de forma cómoda, divertida, tranquila y segura. Estamos convencidos que los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones. Explorar nuevas opciones para movernos evitará la emisión de contaminantes al aire que respiramos todos los días. A ese sueño le llamamos Moverang. Únete, déjanos acompañarte en tu camino y conoce una nueva forma de desplazarte por la ciudad. Moverang, el efecto que nos mueve. Visítanos en moverang.com. Bueno, entonces como se pudieron dar cuenta, Moverang es una iniciativa que pues, nos permite a todos los colombianos acceder a transporte público eléctrico. En este caso, pues hay como unas 3 líneas de negocio que ellos tienen, unas que están pensadas pues, para la movilidad de los empleados de estas compañías o empleados pues, de empresas, pero hay una opción que es abierta al público. Ellos en este momento están pues están en piloto, entonces entiendo que solamente están en 3 ciudades, pero pues muy seguramente ese piloto se va a ir ampliando y van a poder llegar pues como con esta iniciativa a todas las ciudades y uno poder alquilar ya sea pues una bicicleta eléctrica, una moto eléctrica o un carro eléctrico, y pues fue una solución que lleva aproximadamente como 1 mes y medio en el mercado, ha tenido muy buena acogida y pues es una solución inteligente que realizaron estas 3 empresas, Bancolombia, Celsia y Sura, y pues es un ejemplo de pues, cómo las empresas pueden unirse por un propósito común y un propósito superior de ciudad, de país, que es el de la movilidad sostenible. El último caso es la Liga del Rescate, y es que pues como ustedes bien lo saben, en esta pandemia pues no solo hemos tenido problemas de salud o problemas relacionados con logística o con movilidad, sino que hemos tenido también cierta problemática con la sostenibilidad de las empresas, sobre todo con las empresas más pequeñas. Y bueno, entonces el reto era justamente ese, cómo preservar esa continuidad y esa existencia de las empresas. Y la solución fue una iniciativa de conexión de empresas que pueden ayudar a otras empresas en este momento tan difícil. Entonces, hay diferentes formas de rescatar una empresa, no necesariamente es prestándoles plata, sino que un acompañamiento, una asesoría, una mentoría, de pronto hacerle compra de un producto, adelantar un pedido, pagar una factura, pues también en estos momentos pues puede ser mucho más valioso que el dinero pues en especie. Entonces, justamente esto fue lo que buscó la Liga del Rescate, y fue una unión pues de muchas entidades, como pueden ver acá. Se han inscrito hasta el momento más de 500 empresas y al momento han realizado alrededor de 150 rescates, y pues fue una solución muy novedosa a un problema que pues vamos a tener en estos meses, en los próximos, y pues bueno, la idea es que pues entre empresas se ayuden y puedan ayudar pues como en esta situación tan complicada que estamos teniendo.
Y pues finalmente, como para concluir este tema de casos de éxito, lo que necesitamos para que esto siga pasando en nuestro país o para que incluso en nuestros proyectos podamos unirnos, colaborar, generar alianzas, pues son tres cosas o tres elementos que debemos tener en cuenta. Primero, la confianza. Sin confianza no va a haber colaboración. Y para que haya confianza, tiene que haber coherencia. Entonces, si ustedes están preguntando, bueno, ¿cómo hago para conseguir un buen aliado o un buen partner? Pues lo primero que tiene que trabajar uno es en generar confianza y también confiar en los otros. Es un tema también de doble vía. Bueno, en cuanto a otro elemento, el segundo elemento es la comunicación, y es que pues si no comunicamos y si no contamos en qué estamos trabajando, pues va a ser también muy difícil que te llegue un aliado o encontrar el aliado idóneo. Entonces la comunicación es fundamental para saber en qué proyectos están los otros, pero también es muy importante para que las relaciones o esas alianzas que se generan pues sean duraderas. Entonces, yo estaba muy vinculada también con una teoría de las negociaciones en el mundo empresarial, y es el gana-gana. Y es que, pues, si en este mundo uno solo está pensando ganar uno, pues es muy difícil que uno encuentre un aliado que le quiera ayudar a uno solamente a ganar uno. Bueno, y entonces lo que tenemos que hacer para que estas iniciativas de innovación abierta y esta colaboración siga pasando en nuestro país es trabajar en tres elementos: en la confianza, la comunicación y la reciprocidad. Cuando hablamos de confianza es un poco también trabajar la coherencia y un poco también trabajar la humildad, y es confiar muchísimo más también en los otros, trabajar en nosotros mismos para que pues lo que decimos sea lo mismo que hacemos. Y bueno, esto es un tema que trabajan muchísimo en las empresas, y es manejar esa coherencia con lo que dicen y con los productos que lanzan y con los proyectos que realizan con sus colaboradores o con sus stakeholders o pues con la comunidad en general, pero también es un tema que podemos aplicar pues en nuestros proyectos propios de emprendimiento. Y es que pues muchas veces un inversionista, antes de tomar la decisión de invertir o no en un emprendedor, revisa mucho ese tema de si genera confianza, si es coherente con lo que dice y hace, con su estilo de vida. Entonces, bueno, esto es un tema muy importante para trabajar. También la comunicación, y es que finalmente, pues si no contamos en qué estamos, es muy difícil conseguir pues como un aliado o colaborar, pues esto en primera vía, pero también es un tema de pues lo que hablamos con los otros, y es esa relación que tenemos con las demás personas, qué les decimos, cómo les decimos. Y pues si uno empieza a realizar un proyecto, es muy importante tener esas vías establecidas de comunicación, los canales, y bueno, estar como en constante contacto para que pues las cosas salgan como tienen que salir. Entonces va en esas dos vías, en la de contar lo que estamos haciendo, pero pues cuando estamos en un proyecto, pues en conjunto, ser muy francos y pues estar todo el tiempo relacionándonos y contándonos en qué vamos y cómo van los proyectos. Y finalmente, el tema de la reciprocidad, y es que ese es un tema que tenemos que trabajar también mucho como colombianos, porque se nos ha dicho un poco, o ahí como en el imaginario, que pues el más avispado es al que mejor le va, o pues que uno no puede dar papaya, y es un poco como esa cultura que nos hace pensar pues que tenemos que trabajar y pensar solo en nosotros. No. Cuando uno está estableciendo un proyecto o cuando quiere realmente generar pues un proyecto a estas escalas, uno tiene que pensar es cómo ganamos todos, es cómo gana esta persona, cómo gana esta empresa, cómo gana el otro, y todas esas ganancias estén pues como muy equiparadas, y esa es la manera también pues que estos proyectos se sigan gestando en nuestro país. Bueno,
Finalmente, pues me pidieron compartir una herramienta que me sirviera a mí mucho en mi entorno laboral y que también tiene que ver mucho con lo que les acabo de presentar hoy y con la innovación. Y es, pues, cómo hago para encontrar esa información que es clave para mi proyecto de innovación, para mi proyecto de emprendimiento, con quién me puedo aliar. Y me parece importante porque pues muchas veces, y más en este mundo de información en el que vivimos, pues estamos saturados de muchísimos datos, de muchísimas noticias, pero pues uno realmente cómo encontrar como lo que necesita. Entonces, a mí esta herramienta o estos tips y claves que les voy a dar hoy me ha servido muchísimo en cada uno de los proyectos que he emprendido, en los proyectos de innovación, en mi entorno laboral. Entonces, bueno, espero que a ustedes también les sirva muchísimo. Y pues quisiera iniciar también con una reflexión, y es que en este momento una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años. Pero ojo, solo estamos analizando el 0.5% de esos datos o de esa información, y pues el que maneje bien esos datos puede manejar el mundo, e incluso pues lo que pasó en las últimas elecciones de Estados Unidos es que pues finalmente el que tenga la información puede elegir un presidente. Pero pues esa información o todos esos datos a los que estamos pues sometidos hoy en este mundo, pues también nos hace estar muy informados y muy desinformados. Entonces ahí la clave es buscar bien esa información, saber cuál es una fuente confiable y toda esa información, analizarla y transformarla en valor para sus proyectos que ustedes están desarrollando. Entonces, primero, tenemos que aprender a identificar qué información es importante para mi proyecto de emprendimiento o para mi proyecto de innovación. Entonces, lo que yo tengo que saber primero son esos cambios macroeconómicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de tecnología? Más hoy que estamos hablando de una cuarta revolución industrial y de tantas tecnologías que están llegando para cambiar la forma como vivimos, cómo nos relacionamos, cómo son pues todas estas tecnologías relacionadas pues como con el Big Data, la realidad virtual, la realidad aumentada, pues lo que se conoce como cuarta revolución industrial o tecnologías exponenciales. También es importante que vayamos identificando esos cambios que se empiezan a gestar en la sociedad y más aún hoy con la pandemia vamos a tener muchos cambios también sociales, se está hablando de una economía de no contacto, entonces eso cómo va a influenciar y a influir en nuestros cambios y cómo nos relacionamos socialmente y cómo van a ser ahora esos espacios de relacionamiento en la sociedad. También en temas políticos, en temas regulatorios, cambios demográficos, psicográficos, y bueno, eso es un poco como lo que tenemos que ver ahí. En cuanto a condiciones de la industria, entonces, si tengo un proyecto de emprendimiento que tengo que saber, bueno, cuáles son las tecnologías que se manejan en esa industria a la que pertenece mi proyecto, qué es lo mínimo que debe tener mi emprendimiento en cuanto a las características funcionales, qué tanto crece esa industria a la que yo le estoy apostando o a la cual hace parte de mi emprendimiento. También, como les venía diciendo, pues los potenciales aliados, y es bueno, si puedo colaborar y pues si puedo encontrar de pronto un emprendimiento con el que pueda trabajar o una empresa grande con la que, pues, a la que yo le pueda mostrar pues como mi proyecto y trabaje conmigo, pues eso también es, y tenemos que aprender a identificar esos jugadores en el mercado y saber con quién podemos colaborar y trabajar en conjunto. También es muy importante conocer la curva de valor. Yo traduzco esa curva de valor como una oportunidad de innovación y es identificar qué soluciones existen a esos problemas que yo estoy identificando en el mercado y pues cómo los están solucionando otros, qué tecnologías, un poco para saber cómo cuál puede ser también como mi propuesta para mejorar esas soluciones existentes en el mercado y a partir de allí pues generar una innovación. Y finalmente también darme cuenta, ¿por qué no? Pues si nadie está solucionando el problema que yo estoy identificando en el mercado. Y en cuanto a identificación de oportunidades, pues la definición adecuada del problema a solucionar y un poco en innovación, eso lo van a escuchar mucho en el mundo de la innovación y es que hay que enamorarse del problema, no de la solución.
Y finalmente es que tenemos pues que conocer muy bien nuestros clientes, las necesidades que ellos tienen, por qué tienen esas necesidades y pues irnos como cada vez más en profundidad a entender ese problema y no enamorarnos pues de una solución que nosotros creamos para ese problema. Entonces, lo segundo es dónde buscar esa información. Entonces, para los datos macroeconómicos, yo les recomiendo pues revisar mucho informes de tendencias y pues hay unas bases de datos que son muy adecuadas para eso. La mayoría de ellos, de estas bases de datos tienen pues unas opciones pagas, pero también liberan mucha información que puede ser de utilidad para ustedes. Entonces, les recomiendo que visiten Euromonitor, Statista y pues también las páginas web de algunas firmas de consultoría, porque también suelen hacer muchos reportes. Pues yo aquí les pongo Deloitte y McKinsey, pero pues en realidad pueden ser muchas más, e incluso estas pueden cambiar de acuerdo al tipo de proyecto que ustedes estén realizando. Entonces hay algunas páginas que tienen mejor información para el sector de alimentos o para tecnología o para agro. Y bueno, entonces un poco también es entender muy bien mi proyecto y de allí pues establecer las mejores páginas para buscar, pero pues yo ya les voy a enseñar eso. Bueno, en cuanto a las condiciones de la industria, es importante también que de acuerdo al sector en el cual ustedes estén emprendiendo, pues busquen esas cámaras o esos gremios donde puedan estar pues recogida pues la mayor parte de esa información. ¿Por qué? Porque los gremios y las cámaras suelen lanzar, bueno, suelen estar reportando mucho como los indicadores de los sectores. Entonces, en cuanto si está creciendo, o si por el contrario está decreciendo, y hablan pues de las variables más económicas, más importantes a nivel económico de esos sectores, entonces también es importante que referencien. En cuanto a los potenciales aliados, es importante revisar directorios de emprendedores o directorios de empresas. Por ejemplo, en la ANDI hay un pequeño gremio o pues un mundo que es para las startups. Se llama Andy el Futuro y entonces Andy el Futuro son aproximadamente unos 350 emprendedores de alto impacto y ellos tienen un directorio. Entonces, bueno, si uno está, no sé, en un proyecto de emprendimiento en temas tecnológicos, entonces se da una pasada por ese directorio Andy el Futuro y mira, bueno, qué emprendedores hay y los datos de contacto y pues es una forma pues también de saber con quién se trabaja. En cuanto a la curva de valor y las oportunidades de innovación, yo les recomiendo la base de datos de Google de patentes, porque hay información pues muy interesante de pues, cómo funcionan las cosas. Entonces, si uno quiere saber cómo funciona una maquinaria y cuáles son los últimos avances, pues una base de datos de patentes es lo último para identificar esos avances y esas curvas tecnológicas y esos desarrollos que se dan. En cuanto a la identificación de oportunidades, pues yo recomiendo no recurrir a fuentes secundarias, o sea, no a buscar en Internet y en Google esas necesidades y oportunidades de los consumidores, sino que mi recomendación es conocer a sus potenciales clientes directamente y es hablar con ellos directamente, y allí hay muchas metodologías de innovación como el Jobs to be done y, bueno, y otras que seguramente van a ver en otras charlas. Bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo encontrar esa información? Esta información la pueden encontrar en esas bases de datos. No solo existe Google para buscar la información, y es importante, tanto para Google como para otras bases de datos, establecer unas buenas ecuaciones de búsqueda. Entonces, no sé si es el caso de ustedes, pero que se van a Google y ponen pues como toda la frase completa y toda una oración gigante, y pues muchas veces esa forma de buscar nos puede traer muchos resultados que no son óptimos y retrasarnos pues como que lleguemos a esa información que necesitamos mucho más rápido. Entonces las ecuaciones de búsqueda es una combinación de palabras claves y de operadores para expresar una necesidad de información, y es una forma muy inteligente de encontrar información. ¿Cuál es la clave para construir una buena ecuación de búsqueda? Es entender la teoría de conjuntos, y entonces, entendiendo esa teoría de conjuntos, hay ciertas palabras se llaman operadores que nos permite construir esa ecuación de búsqueda. Entonces, si yo quiero buscar carros eléctricos en Colombia, pues yo necesariamente voy a tener que utilizar la palabra and, es decir, aquí abajito está la ecuación, entonces busco carros eléctricos y eso me trae todo
un conjunto de documentos que contengan las dos palabras, porque es una intersección. Si yo lo que necesito es buscar indistintamente carros eléctricos, entonces yo lo que voy a utilizar es OR. Y eso funciona mucho para buscar sinónimos. Entonces, si yo necesito es, por ejemplo, si estoy buscando comida vegana, vegetariana, saludable, entonces yo lo que voy a hacer es poner vegana, OR vegetariana, OR saludable, para que me traiga indistintamente todas esas opciones, y eso es una suma lógica. Y finalmente, el NOT, que se usa para excluir de ese conjunto de opciones o en ese universo de información, excluir una palabra. Entonces, ya bueno, yo quiero encontrar carros, pero que no sean eléctricos. Entonces, yo pongo carros NOT eléctricos y en esa búsqueda se van a excluir como todas esas opciones. Aquí les voy a dar esos ejemplos de ecuaciones para que no se me enreden, porque pues en realidad esto es muy fácil y muy útil, y entonces, ¿cuáles serían esos ejemplos de ecuaciones de búsqueda si yo sigo trabajando en este tema de carros eléctricos? Entonces, una opción de ecuación de búsqueda general podría ser carros and eléctricos y poner in call para que salgan todos los resultados de carros eléctricos en Colombia. Para cambios macroeconómicos, ¿qué ecuación de búsqueda podría utilizar o podría organizar? Entonces, carros eléctricos, pues AND, y poner tendencias, regulación, mercado, sector, y pues ahí van unos truquitos, y es que pues al final si yo le pongo file type PDF me va a arrojar todos los resultados que estén en documento PDF, y pues ahí suele uno encontrar información como mucho más interesante de reportes, de estudios, de investigación, y bueno. En cuanto a condiciones de la industria, ¿qué podría hacer yo para encontrar esa información? Podría poner carros eléctricos en reporte, y ahí pues utilizar también sinónimos, entonces un reporte, o un sector, o una cifra. Entonces esa pues puede ser una opción que me recoja todos los reportes de sector, de cifras sobre los carros eléctricos. En cuanto a potenciales aliados, ¿qué puedo poner? Entonces, carros eléctricos y utilizar el AND, y luego irme como con unos sinónimos. Entonces, marcas para saber cuáles son esas marcas de carros eléctricos, de los fabricantes, desarrolladores o directorio. Esa puede ser una forma de encontrar esos potenciales aliados. Y en cuanto a la curva de valor, me voy a carros eléctricos y busco, por ejemplo, palabras como funcionamiento, tecnología, patentes, para un poco entender pues cuáles son esas tecnologías bajo las cuales funcionan los carros eléctricos y saber qué oportunidades tengo para hacer innovación. Entonces, esas son las claves que ustedes pueden copiar y pegar, pero ya pues variándolo de acuerdo pues al emprendimiento o al proyecto de innovación que ustedes estén trabajando. Entonces, esto mismo, bueno, si mi emprendimientos para temas textiles, entonces, bueno, ropa sostenible, o si mi tema es para el sector de alimentos, lo mismo. Entonces, identifico cuáles son esas palabras claves y las transformo en una ecuación de búsqueda que finalmente les va a traer pues como mucha información de valor. Entonces, aquí les doy unos tips, y es usar comillas para encontrar palabras exactas o frases exactas. Ejemplo, pues si le pongo las comillas a carros eléctricos y busco en Google carros eléctricos con comillas, me va a buscar exactamente esa palabra. Y también queda igual poner minúsculas, mayúsculas, acentos, y finalmente pues los buscadores van a traer pues como la misma información. Entonces también eso es un tip, porque no es importante pues utilizar este tipo de cosas. También un tip, incluir, si van a buscar en Google, por ejemplo, incluir site para encontrar información dentro de páginas web de interés. Por ejemplo, si yo sigo trabajando con el tema de carros eléctricos y busco, bueno, qué información ha estado sacando la ANDI o ha estado generando la ANDI, que es un gremio de empresarios, sobre este tema. Entonces, miren qué interesante. Traen en PDF informes de vehículos eléctricos, informe de vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, son información para buscar dentro de una página web qué información puedo tener yo sobre mi proyecto. También es importante afinar los ajustes de búsqueda, porque pues si no sabían, Google tiene una opción de búsqueda pues mucho más avanzada, se llama búsqueda avanzada, y ustedes ahí pueden poner como todas las palabras claves,
Si quiere pues una palabra exacta que la busque, o cualquier palabra y poner ahí pues sinónimos, o excluir palabras, pues es una forma también pues como muy fácil que nos ofrece Google para hacer para no tener que hacer la ecuación de búsqueda, mejor dicho. Y para buscar tipos de archivos específicos, la recomendación o el tip siempre es usar file type y ahí poner PDF, o si es una presentación PPT, o si es un Excel XLS. Y también pues es muy útil utilizarlo y saber este tip. Y bueno, esas son como mis recomendaciones y espero pues que les sirvan muchísimo. A mí me ha servido muchísimo para lo que les digo, para nutrir o encontrar información para mis emprendimientos, para mis proyectos de innovación, también para mi entorno empresarial, y pues son tips pues realmente muy fáciles que pueden implementar desde el mismo. Entonces, bueno, muchas gracias y fue un placer para mí estar con ustedes en esta sesión.